Muy buenos días a todos. Estamos en un programa más del Ministerio Católico Dios y tus finanzas, y esta vez estamos transmitiendo desde Miami, Florida, desde los estudios de Jesus Christ Network. Hoy día tenemos un invitado especial, Eva Córdoba, la directora de Compás Católico. Bienvenida, Eva. Gracias. Contenta de nuevo de estar otra vez compartiendo con nuestros amigos los temas interesantes sobre las finanzas y Dios. Es un tema muy interesante porque tiene muchos partes. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante, agradable para mí, porque su servidora Marta Rivera se dedica al área de las finanzas, la contabilidad y los impuestos. Y este día nos vamos a dedicar a ver el área de los impuestos visto desde el punto de vista de Dios. Y muchas personas pensarán que eso no tiene mucha relación entre Dios y los impuestos. Un tema que a veces, y en todos nuestros países, y especialmente la gente que tiene que pagar sus impuestos, odia hablar de este tema. Pero vamos a ver que este tema está también contemplado en la Biblia. Eva nos puede comentar. La Biblia habla específica, porque sabemos que la Biblia contempla temas de dinero, de deudas, de herencias, muchas cosas que tienen que ver con el dinero, pero la Biblia nos habla específicamente del tema de los impuestos. Fíjate, Martita, que créanlo o no, la Biblia nos habla sobre las finanzas y específicamente tiene parte sobre los impuestos. Y para empezar con eso, quiero mencionarles que en Marcos 12:17 nos dice: al Señor le hicieron preguntas como para los fariseos. Le preguntaron porque ellos querían encontrarlo en algo que fuera en contra del César, a que él cayera en la trampa. Y le pusieron la trampa y le dijeron que si era legal pagarle los impuestos al César, el tributo al César. Y el Señor les pidió que le enseñaran una moneda. Y en la moneda estaba la cara del César. Claro, aquella vez estaba la cara del César. Como ahora ahí tenemos la cara de presidentes y todo claro. en nuestra moneda en todos los países. Y entonces él les dice: ¿de quién es esa cara? Y le dicen: del César. Entonces él les dice: bueno, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para mí y para muchos que hemos tomado el curso y entendido este tema, quiere decir, págale los impuestos al gobierno y dale a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se traduce? A la generosidad, dar nuestros diezmos. Claro estaba ese versículo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en ese momento, me imagino que tanto los fariseos como la gente que estaba a su alrededor quedaron como impresionados con la respuesta, porque tal vez los fariseos iban a decir: ahora él va a decir, no den diezmo. No den el diezmo, exacto. No den el impuesto, sí, para el César. Y entonces también la gente que lo oía dirá: ¿cómo vamos a pagar impuestos si tal vez no tenemos el dinero? Entonces, con esa respuesta me imagino que todos quedaron... Claro, y ahí los fariseos se tuvieron que callar porque no, él los estaba mandando a pagar los impuestos que el César había impuesto, crean ellos o no, sea justo o no, pero el Señor no hizo o páguelo, sí está de acuerdo. Claro. Él no hizo eso, él dijo: pague al César lo que es del César. Entonces, eso se refiere a nosotros. Paguemos los impuestos como la ley los ordena. Y en el transcurso del programa vamos a ir viendo que la palabra de Dios nos lleva nos explica, no solo nos deja ahí, sino que nos va explicando el porqué. El porqué, sí. Cabe señalar en este momento que estamos llegando a muchos países, transmitiendo de Miami, pero llegamos a muchos países, y en muchos países con los que yo trabajo, sobre todo los países de habla hispana, hay una ley tributaria donde las personas tienen que cumplir con sus impuestos. Yo creo que de nuestros países latinos solamente hay uno o dos que no tienen esa ley tributaria, pero en este programa no queremos hacer, digamos, un consejo a nivel tributario de otros países. Tal vez vamos a hablar un poquito más en detalle en lo que respecta a los Estados Unidos, porque estamos transmitiendo desde Miami, pero la ley tributaria en muchos países que yo trabajo, por ejemplo, con Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, tengo Panamá, Santo Domingo, Puerto Rico. Todos estos países
tienen una ley tributaria muy similar. Muy similar, los conceptos que vamos a manejar les puede aplicar a la mayoría de ustedes. Pero una de las cosas importantes es que vamos a revisar ahora que es una obligación que debemos de cumplir porque Jesús también nos lo dijo. No es cumplir porque hay que cumplir, sino también como buenos católicos tenemos que cumplir con un mandato de Dios. En los países hay entidades recaudadoras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el IRS, en Venezuela tenemos el CENIAT, en Colombia tenemos la DIAN y así sucesivamente. En aquel tiempo, Eva, ¿quiénes eran? ¿Qué entidad recaudaba impuestos? Bueno, o sea, ellos eran los recaudadores de impuestos, eran que le personas, llamaban, eran personas. No eran instituciones no eran, pero puestas por el gobierno. Claro, claro que sí. Puestas por el César, el gobernador de la ciudad. Y es muy interesante cómo Jesús sabía quizás que nosotros íbamos a tratar de esquivar todos estos deberes como personas, como ciudadanos, que Él nos dejó enseñanza en todo y en esta parte sobre los recaudadores de impuestos. Sí, diga, no te quiero interrumpir, pero recuerdo en muchos párrafos que los recaudadores eran personas que la gente odiaba, la gente no quería ni ver, claro. Nadie los quería, eran personas que se dedicaban a una labor que no era muy grata. Claro, porque a nadie le gustaba, y aún ahora, sí. ¿Para qué nos engañamos? Aún ahora también hay mucho, o sea, las personas que se encargan de eso cuesta mucho, porque decimos estoy perdiendo dinero, claro. Ya vamos a hablar de eso. Pero refiriéndonos a los recaudadores de impuestos, Jesús nos puso el ejemplo perfecto en Zaqueo. ¿Quién no conoce la historia de Zaqueo? Coméntanos un poquito de eso. Zaqueo era un cobrador de impuestos que no solo cobraba los impuestos que tenía que cobrar, sino también se le iba un poquito la mano. Ajá. También se le iba un poquito la mano con la gente, nadie lo quería. Nadie lo quería. Pero ¿qué pasa? Él escucha que Jesús iba a llegar a la ciudad. Y lo que yo les voy a hablar, ustedes lo pueden ver en Lucas, lo pueden buscar en Lucas 19, en versículos de 5 al 9. Él se da cuenta que Jesús iba a llegar a la ciudad y él era pequeño de estatura. Entonces, él sabía que no podía ver a Jesús por su tamaño, con un montón de gente. Entonces, él se subió a un árbol. Pero Jesús, antes de llegar, ya tenía a Zaqueo en su mente. Y a Zaqueo en el árbol, y Jesús pasa y él le dice, Zaqueo, baja, que esta noche me quedo en tu casa. Tú te imaginas, ok, el Señor viene y me dice, Eva, esta noche me quedo en tu casa, por Dios. Lo primero que empiezo a pensar yo, pero Dios mío, no arreglé la casa hoy, no tengo todo listo. Zaqueo obedece. Pudo haber puesto cualquier pretexto, claro. Decirle, Señor, yo no puedo. Pero Zaqueo recibe al Señor en su casa. Y con eso el Señor nos estaba enseñando, primero que nada, que debemos de aceptar a los cobradores de impuestos, debemos de aceptarlo porque son personas como tú y como yo que en este momento u otro hacemos un trabajo específico. Segundo, nosotros, aceptándolos a ellos, podemos evangelizarlos. ¿Qué hizo Jesús con sus enseñanzas sin decirle, Zaqueo, tú tienes que cambiar, tú no puedes, tú has hecho esto malo, esto otro, que es lo que primero que nosotros hacemos? Él no le dijo eso, él le enseñó la palabra, le educó, que al final, Zaqueo, al final de la noche dice, Señor, yo estoy dispuesto a devolver todo lo que he quitado, a devolver todo el daño que he hecho, y si a alguien le quité algo, estoy dispuesto a devolvérselo 4 veces. 4 veces, mira el cambio. Y mira la respuesta de Jesús, que es la que todos quisiéramos escuchar. Zaqueo, esta noche ha llegado la salvación a tu casa. Oiga, a mí se me erizan los pelos, hermano. La verdad que se me erizan los pelos de pensar que yo tenga esa oportunidad, que a pesar de todos los errores, y lo bueno del caso es que nosotros los católicos y todos los que creemos en Jesús, tenemos esa oportunidad. Porque el Señor toca nuestra puerta todo el tiempo. Y todos los días tenemos la oportunidad de decir, Señor, estoy dispuesto a cambiar lo que he hecho mal. Ahora que conozco tu palabra, estoy dispuesto a cambiar. Y llegar la salvación a nuestra casa. Qué importante eso. A mí me encanta la historia de Zaqueo. Es, para el área en que yo manejo, tú sabes, en el área de los impuestos. Tú sí que de veras te tienes que identificar con eso bastante.
Vamos a continuar en el siguiente bloque con algo muy interesante. Por ahora vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema. Antes de dejarlo, les quiero comentar, por favor, mándenos sus preguntas a info@compascatólico.org o nos visitan en nuestra página de Facebook, Compás Católico Ministerio Financiero. Ya volvemos. Bienvenidos. Continuamos con nuestro programa Dios y tus finanzas y nos habíamos quedado hablando de un tema que a veces pone nervioso a algunas personas y es de los impuestos. Si los impuestos estaba contemplado en la Biblia y cómo el Señor abordaba este tema. Los impuestos, ustedes saben que son montos que estamos obligados a pagar al gobierno y que el gobierno debe utilizar esos fondos para servicios públicos que a la vez nos va a beneficiar a nosotros. Hay cierto ambiente de negatividad respecto a los impuestos porque sobre todo en nuestros países de Latinoamérica a veces esa reciprocidad entre el impuesto y la bonanza o el bien social no se ve muy patente. En los Estados Unidos lo percibimos un poco más, que el pagar los impuestos tiene sus recompensas, ya vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos unas carreteras fabulosas, tenemos los colegios que son gratuitos, tenemos la defensa nacional, tenemos una serie de beneficios donde el gobierno desembolsa aquellos dineros que recauda de nuestros impuestos. En el bloque anterior habíamos hablado, Evita, de que Jesús nos dice, paguen los impuestos, respeten las leyes del hombre, que son las leyes del gobierno. Tenemos que cumplir con ese mandato. El gobierno es quien debe regularnos, debemos ser obedientes a las leyes del hombre. Bueno, yo creo que sí. O sea, y no creo, o sea, está escrito aquí, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, nosotros, por alguna razón, el Señor permite que tal o cual gobernante esté en posición en ese momento. Y en los países democráticos, que somos la mayoría, somos nosotros mismos los que los colocamos. Elegimos a los gobernantes. Nosotros somos los mismos que elegimos. Entonces el Señor nos dio libre albedrío de elegirlos. Tristemente, el problema es que no siempre hacemos nuestra tarea de votar por aquella persona que de veras puede hacer los cambios en nuestra comunidad, pero la decisión final es de nosotros. Entonces, mire, en la palabra de Dios, en Romanos 13, del 1 al 7, ustedes podemos ahí ver cómo el Señor sabía desde anticipo de que nosotros necesitábamos una directriz en este tema. Entonces dice Romanos, dice, sométanse todos a las autoridades constituidas. Fíjese bien, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. Nos permite el libre albedrío, el Señor nos dio libre albedrío y nosotros escogemos nuestros gobernantes. Y después no les queremos hacer caso, después no queremos seguir las leyes, pero fuimos nosotros. Nuestro deber es obedecer a nuestro gobernante. Claro, entonces después dice, en el mismo, siguiendo, dice, en Romanos 13:6 nos dice, por eso precisamente ustedes pagan los impuestos, porque ellos son funcionarios de Dios, ocupados en ese oficio. Den a cada cual lo que se debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto, y a quien honor, honor. Ahí lo dice. Más claro imposible. Más claro imposible. O sea que lo que pasa es que muchas veces o no conocemos, yo creo que la mayoría de nosotros lo que pasa, digamos en mi caso, yo no tuve todos estos conocimientos financieros hasta que tomé el estudio bíblico financiero de Compás. Pero antes yo no tenía ni idea, que la palabra de Dios decía que tenía que obedecerle a mis gobernantes. O sea que yo creo que muchas veces lo que nos falta es educación. Nos falta conocer
Lo que la palabra de Dios dice, educación en ambos, tanto en la palabra de Dios como en la parte financiera digamos. real. ¿Cómo Claro, funciona el gobierno? claro. ¿Qué pasa? Y nosotros vemos, por lo menos yo en mi práctica diaria, veo a veces sobre todo cuando hago las conferencias y las charlas, cuesta un poquito a veces darle a entender a la gente que los impuestos no son tan malos. Pero hay un rechazo a dos cosas. El rechazo primero es a tener que sacar un dinero. Sacar un dinero. Y el otro rechazo es a obedecer reglas a veces de un gobierno que no está haciendo lo que yo quiero. Pero en los dos versículos que tú acabas de leer, en el bloque anterior y en este, Jesús dice que hay que pagar el impuesto y hay que obedecer a los gobernantes. Y fíjate, Martita, que en mis 10 años de consejería, lo que yo he encontrado es que tenemos el mismo concepto para las dos cosas que nos explicaba en el primer versículo que leímos en Marcos. Paga al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo en la consejería en estos 10 años, cuando yo me reúno con la gente, lo primero veo su presupuesto, veo sus gastos, y cuando empieza la consejería, que mira, tienes que cortar gastos, Adivina qué es lo primero que la gente quiere cortar. Impuestos y diezmo. Son las dos cosas. Es increíble, pero todo lo contrario a lo que nos dice la palabra. Pero es lo primero que la gente, bueno, ¿cómo hago para pagar menos impuestos? Claro. Pregunta número 1. Número 2, yo no puedo diezmar, porque si diezmo no tengo, si no tengo para cubrir mis gastos, entonces no puedo, ¿cómo voy a tener para dar? Estamos, o sea, en contra completamente de lo que nos enseña la palabra de Dios. De lo que debería ser, efectivamente. Por eso es tan importante que siempre nos menciones sobre los cursos financieros de Compás Católica. Ahí aprendimos muchísimo. En algún momento te contaré también que yo, a pesar de que tengo toda la instrucción financiera, la práctica contable que tengo, han habido aspectos de ese curso que a mí me hizo ver las cosas de otra manera, para poder también compartir con la gente que trabaja conmigo, con mis clientes, en mis charlas. Vamos a hablar de eso en algún momento para no ocupar tiempos en cosas personales, pero el hecho de cumplir con las normas pactadas por cada país es bien importante. Aparte que quisiera mencionar que en los impuestos las prácticas son muy similares, las imponen los gobiernos, tienen una serie de normas y nosotros tenemos que cumplir. Básicamente, al haber trabajado con tantos países en la parte tributaria, puedo decirles que los impuestos se manejan muy parecidos. ¿Qué quiere el gobierno? Que nosotros plasmemos en un papel, en un reporte, todos nuestros ingresos, de toda índole. Entonces, ahí viene un poco el aspecto de la honestidad, de la sinceridad, de la integridad. Y luego vienen otros aspectos que son las deducciones, que en algunos países se llaman desgravámenes. Las deducciones y los beneficios tributarios son en amplia gama. Lo importante es saber cuáles son y también ser honestos en cuáles deducciones realmente nos aplican a nosotros, a cada uno de ustedes. No es fácil, se ve mucho en la práctica que personas que tienen un aspecto espiritual muy elevado o personas que están muy involucradas con sus iglesias y con sus prácticas espirituales, esta parte de los impuestos y esta parte de las finanzas, como que se deja a un lado, como que lo quieren tener ahí hacia un ladito y no son muy santos o muy honestos o muy íntegros en eso. Pero yo creo que ahí, Martita, yo creo que si me atrevería a decir, vuelvo y repito, por la experiencia en los 10 años de consejería que llevo, yo lo que he notado, y bueno, en mi propia persona también, primero la falta de educación y segundo, yo creo que es el bloqueo principal, es el miedo. Que el miedo no es de Dios, el miedo es del enemigo. Pero claro, mientras nosotros estamos haciendo las cosas mal, el enemigo nos tiene atrapados y nosotros nos alejamos más de Dios, ¿verdad? Entonces el miedo, si yo pago impuestos, no voy a tener para poner pan en la mesa. Pero no pienso que yo puedo pagar impuestos, dejar de ir a comer todos los días a un restaurante o todas las semanas. O ir 2 veces al cine. Pagar impuestos y sí puedo proveer, pero quitarme de otras cosas que me dan
una remuneración inmediata, Un confort inmediato, que tal una vez comodidad inmediata. se puede Y eliminar. muchas veces no pensamos, créame que en consejería yo veo cuando les digo, miren, ok, veamos, por eso nosotros tenemos la hoja de 30 días, que llevar el registro de los gastos por 30 días. ¿Cómo ayuda eso? Exacto, ¿cómo ayuda? Para mí eso fue la salvación, porque aquí estamos dos polos opuestos. Tú que el Señor te dio la bendición y el don de tener esa maestría de vida, y que está aquí, que te le tocó aprender la maestría a puro golpe de la vida por los errores que cometí. Entonces, pero tenemos esa oportunidad. Lo que pasa es que el miedo a no poder proveer no nos deja pensar. Mientras nosotros no hagamos ese cuadro y veamos a dónde se nos va cada peso, nosotros, primero que nada, no vamos a poder llegar a fin de mes, que es un tema que vamos a tomar más adelante. ¿Cómo llegamos a fin de mes? Pero siendo honestos, pagando en nuestra hoja de 30 días, lo primero que tenemos nosotros después del ingreso bruto es los impuestos, porque eso es ley. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, y todas las ventajas que eso requiere. Hay mucha gente que trabaja fuera del libro, que dicen, debajo de la mesa, cash, en efectivo. Ese es un tema que es muy común y lo vamos a tratar en el siguiente bloque. Vamos a hablar también las ventajas y las desventajas o los beneficios que pudieran tener. Vamos a ir a un corte ahora y vamos a volver con este tema tan interesante. Y recuerden enviarnos sus preguntas. La licenciada Rivera va a estar en los próximos programas, vamos a contestar sus preguntas en los próximos programas que tengamos. Mándenos un mensaje a Compás Católico, nuestra página de Facebook, o al info@compascatólico.org. Volvemos. Bienvenidos. Seguimos transmitiendo desde los estudios de Jesus Network en Miami, desde la iglesia San Juan Bosco. Estábamos hablando del tema de los impuestos y habíamos dejado un punto interesante. Habíamos hablado un poquito del rechazo o de la preocupación de la gente de no querer hacerlo o no están acostumbrados, o a veces el pretexto es no estoy enterado de los impuestos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que si cumplimos nuestra responsabilidad de reportar los impuestos, también vamos a lograr algunas ventajas. Te comentaba ahorita que al hacer un poco de tributación en varios países, encuentro que la ley tributaria es muy similar. Claro, tiene peculiaridades de cada país, pero en líneas generales el gobierno quiere saber cuánto usted ganó, y además tiene ciertos beneficios y ciertas ventajas. Vamos a hablar un poquito de eso para que la gente no le tenga tanto miedo. Exacto. En la primera parte, en la parte de reportar los ingresos, sí recalcamos hay que ser honestos, hay que ser claros, hay que ser transparentes, hay que ser íntegros, como habíamos hablado en los otros programas. En la parte de las ventajas, tenemos ventajas a nivel general, digamos. Primero es el cumplimiento de la ley. Segundo, que si los gobiernos trabajan como deberían de trabajar, y lo vemos en muchos países, eso se convierte en un confort o en un estándar de vida. En un mejor nivel de vida de toda la comunidad. Claro, deberíamos tener, como lo vemos a veces aquí en Estados Unidos, que tenemos unas carreteras fabulosas, tenemos seguridad en los lugares, tenemos la educación gratis de buen nivel, tenemos hasta los desayunos y a veces el almuerzo gratis para los niños en el colegio. Tenemos, ese dinero va también a la defensa nacional. Tenemos programas de ayuda a los menos favorecidos, tenemos programas de ayuda a los ancianos, programas médicos, programas educativos, que sale de allí. Nos beneficiamos nosotros cotidianamente, se benefician nuestros hijos, se benefician nuestros padres, se benefician los enfermos. Eso tal vez no lo contamos como un hecho, pero está ahí. Hay que hacer también una reflexión. Yo a veces hago intencionalmente
la idea, qué rico manejar en esta calle que no tiene huecos. Claro, allí ese punto iba a ir Qué yo. bueno que mis hijos A están ese yendo punto. gratis al colegio. Qué bueno que mis hijos pueden caminar sin el temor de un asalto, de una cosa extraña allí. Eso lo vemos en este país. Pero por eso es que en este país lo vemos, lo podemos ver, porque en este país tenemos como, o sea, culturalmente, en Estados Unidos y en otros países, culturalmente la persona por cultura y por ley tiene que pagar sus impuestos. Sí. Todo aquel que trabaja con el libro, que trabaja, que recibe un pago en el libro, obligadamente no tenemos opción. La opción la tienen aquellos que trabajan independientes, que trabajan, o sea, cash, en efectivo, que le ganaron algo y le dan $50 aquí, $100 allá. Esas personas son las que los queremos motivar también a que, aunque el gobierno no sepa exactamente lo que usted gana, porque eso parece en todos los países. Sí, sí, sí. La persona, el gobierno, o sea, en otros países también, la gente, hay mucho comerciante, mucha gente, meseros, vendedores que trabajan independientemente. Entonces reciben efectivo. Por eso hablaba de la honestidad. Y ahí es donde está tan honestos, importante, porque todos estos beneficios, estas ventajas que tú mencionaste aquí, se podrían dar en cualquier país. Pero si todos fuéramos honestos, porque sí quejamos, ay, mire, aquí hay un hueco en la calle, mire que no hay suficiente vigilancia. Ah, pero a la hora de pagar los impuestos, espérate, yo declaro solo esto, pero todo lo demás, si el gobierno no sabe, nadie lo sabe. O no declaro. Te contaba hace unos días, yo estaba en una conferencia y se levanta un señor y me dice, yo todavía estoy un poquito sorprendido porque yo quiero hacer lo correcto, pero no estoy acostumbrado. En mi país no se pagan impuestos. Yo traté un poquito de explicarle el asunto y cuando viene el descanso, le digo, señor, ¿de qué país es usted? Entonces me dice exactamente mi país, donde yo he hecho tributación por 15 años. Entonces, a veces hay ciertas personas que no conocen, o hay personas que sí conocen que lo hay, pero como no ven reflejado el resultado de su contribución al gobierno, sienten un rechazo. Como un rechazo a hacerlo, sienten un rechazo a hacerlo. En ese sentido, es muy buena la motivación que estamos haciendo en los grupos donde hacemos las conferencias de compas en diferentes países y acá en los Estados Unidos, para motivar a la gente a ser honestos. Yo creo que empieza por uno. Como yo les digo ahora, claro, yo estoy aquí en este país desde hace 30 y algo de años, me vine muy joven, no sabía cómo funcionaba en sí en Latinoamérica. Ahora que he estado viajando, que el Señor me ha permitido llevar el ministerio a diferentes países de Latinoamérica, me encuentro, el tema de la honestidad y la integridad es fuerte. Pero es que, señora, yo sí soy honesto, no vivo. Y le digo, bueno, es que hay cosas que culturalmente están aceptadas. Están aceptadas, pero eso no quiere decir que sea bueno. Y se necesita una persona que cambie su modo de pensar, que empiece a hacer las cosas correctamente. Te voy a poner un ejemplo. Estuve este fin de semana en San Antonio, Texas, dando unos entrenamientos, unas capacitaciones. Y una señora me cuenta su historia, que dice que ella tenía un negocio y su socio se fue. Un día dijo, me voy. Y la dejó a ella con una deuda grande. Claro, era la deuda del negocio. Y se suponía, pues ella tenía la opción de, bueno, el socio se fue, esto se deshizo. Pero ella fue al banco y cuando ella vaya le dice, mire, yo quiero saber cuánto es la deuda de la empresa. Pero ya el otro socio había puesto papeles y todo, que eso se había deshecho. Entonces le dicen a ella, no, mire, aquí aparece que no hay, usted no debe nada. Pero entonces ella dice, no, espérese, eso no puede ser. Yo sé que tenemos una deuda de empresa. Personal no la tengo, empresa sí, y yo quiero pagarla. Ella insistió tanto y la empleada no podía creer lo que llamó al gerente. Y el gerente salió y le dice, señora, usted tiene la opción de no pagar esto porque esto era un negocio que se hizo. Y ella le dice, no, yo no tengo esa opción. Porque mi conciencia y mi moral me dice que yo tengo esa deuda. Yo lo único que quiero es que usted me dé un plan para poderla pagar. Mire, esa gente no lo podían creer, le bajaron los intereses, le hicieron toda clase de arreglos para que ella pagara.
eso es un ejemplo de nosotros, uno a uno podemos ir cambiando. Yo en Latinoamérica también me he conseguido personas que han podido, o sea, pagando después de tomar el curso, una pareja joven que tiene un negocio en un lugar en Colombia que bastante se da mucho lo de comprar usado, no saben si es robo, no saben qué, y un día, después de haber tomado el curso, le cae la DIAN. Ajá. La DIAN en Colombia, dice ella, yo me viera hecho pánico. Es la institución recaudadora de impuestos. Que es la institución recaudadora de impuestos. Pero ella, después de que tomó el curso, ella entendió que tenía que poner todo en orden. Y ella tenía todo en orden. Y una semana antes de que nos reuniéramos de nuevo al mes, llegó la DIAN. Y ella empezó a mostrar, le pedían tal papel, aquí está, tal papel, aquí está. Ellos habían decidido como pareja que a partir de que terminaron el retiro, ellos no iban a volver a comprar nada usado porque no sabían si era robado o era bueno. Claro. Ella tenía todo en orden y le quisieron, uno de los empleados la quiso sobornar, o sea, que le pagara soborno. Y ella dice, ella tenía el dinero, pero ella se acordó que en la palabra de Dios decía que el soborno está en contra de la ley de Dios. Ella dijo no. No. Cuando le dijeron, miren, nos vamos a llevar su mercadería, ella le dijo, llévesela. Yo con mis papeles voy y la recojo. Cuando aparece el jefe le dice, no, déjenlo tranquilo, que aquí todo lo tienen en orden. Entonces, una persona, voy al caso, les cuento eso, porque una persona de uno a uno podemos cambiar nuestra sociedad. Sí. En todo nivel. Es un deber hacer las cosas correctamente. Y tristemente no nos damos cuenta de las ventajas, porque digamos en este caso que tú dices de los impuestos, aquí escuelas, carreteras, también en nuestros países podrían hacer lo mismo si todos fuéramos más honestos. Pero también las ventajas personales. Y vemos que los países que están implementando una política de honestidad y están trabajando un poco a nivel moral con las personas están dando resultados. Exacto. Yo lo veo un poco en mi país, Perú, donde hubo una campaña muy fuerte para que la persona tenga conciencia de que si hacen un granito de arena las cosas puedan mejorar. Y afortunadamente en mi país está trabajando muy bien ese aspecto, la oficina recaudadora está trabajando muy bien y se han empezado a ver los beneficios, no solamente a nivel general, que las calles y eso, se están viendo también los beneficios de tipo personal que van directo al bolsillo y que vamos a hablar en un momentito más en el siguiente bloque para poder desarrollar el tema de cuáles serían los beneficios personales que van directo a nuestro bolsillo. Y los dejo hasta el siguiente bloque. Seguimos transmitiendo de aquí, de Jesus Christ Network, de la Iglesia San Juan Bosco en Miami, Florida. Volvemos. Bienvenidos. Estábamos hablando hace un momento, nos quedamos en un punto bien interesante, que era algunos beneficios, aparte de los beneficios generales, algunos beneficios que van directo a nuestro bolsillo. Cabe recalcar, Evita, que esto no se ve muy patente en los otros países. Hay algunos países que sí, ya están trabajando en eso y se ve que hay algunos beneficios tributarios que se plasman en una devolución de dinero al contribuyente. No todos los países estamos llegando a ese nivel, pero eso se ve mucho en los Estados Unidos. Si uno es honesto presentando todos sus ingresos y sabe o se asesora apropiadamente con un preparador correcto, honesto y que maneja bien el tema, podemos tener ciertas ventajas tributarias porque existen lo que se llaman en otros países desgravámenes y aquí llamamos deducciones. Las deducciones o beneficios tributarios van a ser ciertas regulaciones que si las aplicamos correctamente y también somos honestos en decir que esta sí sí cumplo los requisitos, van a dar como resultado que tal vez lo que pagamos al momento de trabajar, que siempre cuando trabajamos nos retiene un poquito el empleador, tal vez ese monto que nos retuvo fue en exceso y entonces nos tienen que devolver. O tal vez ciertas leyes que tienen que ver con el núcleo familiar, que las hay en la mayoría de los países, el número de personas, el nivel de ingreso, etcétera. Ese tipo de beneficios se pueden plasmar también en dinero en efectivo devuelto de la declaración de impuestos. Acá tenemos los créditos que llamamos, que son beneficios tributarios muy importantes, como el crédito del niño, que nos devuelven a veces $1,000 por cada niño menor de 16 años.
Tenemos las deducciones, que también son montos fijos, de acuerdo al número de la familia, de acuerdo al estatus de casado, soltero, etcétera, que son montos fijos que van a ser ingresos que no se les va a aplicar la tasa impositiva. Hay una serie de beneficios tributarios que se van a traducir a la hora de la hora al bolsillo en dinero de personal. regreso. Pero yo creo que para eso, para poder tener esos beneficios, es muy importante la persona, el profesional que tú vas a elegir. Porque de verdad que yo lo viví en carne propia, puedo decir. Cuéntanos el caso, Evita. Yo lo viví aquí en seguido. Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos. Yo lo viví cuando me moví de Nueva York para acá. Pregunté a un compañero de trabajo, mira, ¿tú me puedes recomendar a un preparador de impuestos? Y me dijo, ay, sí, claro. Yo tengo uno que se llama El Mago. El Mago. El Mago. Yo no tenía ni idea y en esa época, pues tristemente mi educación financiera era muy poca. Y bueno, yo iba, de verdad, yo le entregaba mis documentos, él me entregaba mi declaración de impuestos, me entregaba el sobre sellado, vaya, esto lo pone en el correo para mandarlo al IRS, y esta es su copia. Yo no tenía ni la mínima idea de lo que había ahí, porque me daba mi copia, lo ponía en el archivo, y lo demás lo mandaba. La única pregunta era, ¿cuánto me van a devolver? ¿Cuánto voy a recibir? Y él cobra, depende a lo que le devuelva. Bueno, yo lo hice hace unos cuantos años. Resulta que cuando tomo el curso financiero y cuando leo todos estos versículos que hemos compartido, y hay uno que les quiero compartir, en Mateo 17, del 24 al 25, dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron, ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió, sí lo paga. Oiga, si el Señor paga impuestos, ¿qué no quiso decir en eso? Tenemos que hacerlo. Y es nuestra responsabilidad. Más hay mucho más que no tenemos tiempo de compartir. Sí. Pero yo dije, empecé a aprender, ok, ¿qué es esto de los impuestos? Ya después de tomar el curso, voy a hacer los impuestos otra vez. Pero ya esa vez me dio la curiosidad, dije, voy a por lo menos a ver qué hay en la hoja de impuestos. Y mandé la IRS y abrí la mía. Déjame recordar, yo creo que tú tomaste un curso conmigo y ahí fue cuando... Después, no, eso fue después, okay. Pero cuando yo tomé el primer curso, yo hasta donde llegué fue leer qué hay ahí, qué números y por qué hay esto. Para mí hasta ese entonces, el que iba a responder era el preparador, porque yo le había pagado a él y era el que respondía, y yo tranquila de la vida. Cuando yo leo en ese año, yo veo, yo tenía, mi hijo menor tenía ya 12 años, y yo leo en preparación que había un nombre y un seguro social que yo ni lo reconocía. Yo dije, ay Dios mío, se equivocaron. Yo honestamente pensé que se habían equivocado. Y le llamo al preparador y le digo, mire, aquí en mi declaración aparece un nombre de una persona que yo no conozco. Como babysitter, mi hijo tiene 12 años, ya no necesita babysitter. A mí me dejó fría su respuesta. Me dijo, señora, no se preocupe, que a usted le hace falta y a ella también. Claro, totalmente incorrecto, totalmente incorrecto, ilegal, Martita. totalmente inapropiado. Eva se está refiriendo, en este país tenemos un beneficio tributario cuando uno contrata a una niñera para el cuidado de los niños para permitirnos ir a trabajar. Y ese gasto lo podemos reclamar en los impuestos y poder devolvernos un dinero. Este preparador inescrupuloso le puso a Eva una persona como niñera para poderle facilitar un reembolso mayor. Entonces, hacemos énfasis en lo que ella dice, buscar un preparador moral que sepa lo que está haciendo y que no nos ponga en problemas con la ley, porque tú dices, tú firmaste, pero vemos que somos responsables al momento de firmar una declaración de impuestos, y lo es en todos los países. Si uno firma esa declaración de impuestos, es totalmente responsable por lo que está haciendo. El concepto que tenía Eva de que, bueno, el preparador lo hizo, él es el responsable, eso no existe. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, usted firmó la declaración, usted es responsable. Si el preparador cometió también una negligencia, una irresponsabilidad, también será juzgado, pero por separado, ninguno de los dos. Pero tiene que comprobar que fue él, no fui yo, la primera responsable soy yo. Y fíjense que ahí va, ok, sí, nosotros cometemos errores, pero ¿qué hice yo en un momento? Y gracias, para la gloria de Dios, yo ya conocía
lo que la palabra de Dios habla por medio del curso. ¿Qué hice yo? Me entró el pánico. Imagínense que yo sentía que cualquier momento me tocaba la puerta del IRS. Entonces, ¿qué hice? Yo fui donde otro preparador. Ya un preparador, miren la gran diferencia. Los dos me cobraron la misma cantidad por hacerme la preparación ese año. Los dos. El primero me devolvió cierta cantidad, me dio 5 minutos de su tiempo, en 5 minutos me hizo la preparación. Me hizo las cosas mal. El segundo me cobró lo mismo, me dio 1 hora de su tiempo, me explicó uno por uno. Y sin ponerme nada irregular, pero utilizando toda la ley a tu favor, me dio más de devolución que lo que me había dado el primero. Entonces, yo creo que el mensaje que queremos quedar, que cada uno cree es que, señores, lo importante que es primero ser honestos, ser responsables por nuestros propios actos. No podemos pensar que porque le pagamos a alguien, esa persona tiene que responder por nosotros, y nosotros no tenemos nosotros tenemos la obligación de educarnos, no ser expertos. Yo no me atrevo, yo tomé el curso del IRS contigo y aprendí mucho, pero yo lo tomé para conocimiento. No soy experta en eso, pero leí y aprendí lo suficiente para conocer que si un preparador está bueno. Ese sería el tercer punto, escoger un preparador que sepa lo que está haciendo y comparta nuestros valores. Exacto. Cuando un preparador está en el mismo punto de moralidad y de integridad como nosotros, seguramente nos va a hacer un buen trabajo. Y resumiendo un poquito, yo les diría que sean muy cuidadosos con lo que consignan en su declaración, sean muy honestos. Si hay algún error o algo, también hay oportunidad de enmendar. Estén pendientes de las fechas de vencimiento. Consulten con la familia otros aspectos y les agradecemos la presencia de ustedes. En los próximos programas trataremos temas relativos a este y todo lo que tiene que ver con las finanzas. Y recuerden visitar nuestra página de internet www.compascatólico.org, nuestra página de Facebook Compás Católico Ministerio Financiero, o mandarnos un mensaje a info@compascatólico.org. Nos despedimos de este programa desde los estudios de Jesus Christ Network en la iglesia San Juan Bosco de Miami. Hasta la próxima. Gracias.